vamos a revisar en otro texto que no está en la bibliografía que lo tienen ustedes en el aula virtual, las 3 preguntas básicas, pero visto desde el punto de vista de otro autor, es el libro de Economía de Paul Samuelson. Es un libro también muy conocido, muy importante, sobre todo para los estudiantes de economía. Entonces, yo tengo una versión impresa, un poquito antigua, encontré una digital un poco más actual, pero tampoco es la última edición, pero igual también nos sirve. Ya, entonces voy a compartirles. Ya, entonces tengo aquí el libro de Paul Samuelson. Es este libro, ¿ya? En la economía de Samuelson. Entonces vamos, en este libro está en la página 39. Ya me habla de los 3 problemas de la organización económica. Habíamos visto que la escasez es un problema no solamente de esta sociedad, sino que es un problema universal, ¿ya? La escasez es un problema que no se puede solucionar, ¿ya? Puesto que, dado que los recursos son escasos en comparación a las necesidades que son infinitas. Entonces, todas las sociedades, todas las economías sufren de este inconveniente de la escasez. Entonces, ¿qué me dice Samuelson en su libro? Dice, todas las sociedades humanas, trátese de un país industrializado avanzado, una economía planificada centralmente o una nación tribal aislada, deben enfrentar y resolver 3 problemas económicos fundamentales. Todas las sociedades deben tener un esquema para determinar qué bienes se producen, cómo se producen y para quiénes se producen. De hecho, estas 3 preguntas fundamentales de la organización económica, qué, cómo y para quién, son tan importantes hoy como lo fueron en los inicios de la civilización humana. Examinémoslas más detenidamente. Entonces tengo aquí el primero. Quien desea ayudar con la lectura de lo que está ahí seleccionado. Stewart, alzó primero la mano, dígame. Lea, por favor. ¿Qué bienes se producen y en qué cantidades? Una sociedad debe determinar qué cantidad de cada uno de los muchos bienes y servicios posibles producirá y cuándo lo hará. Hoy produciremos pizzas o camisas, unas pocas camisas de calidad o muchas baratas. Utilizaremos recursos escasos para producir muchos bienes de consumo, como pizzas, o produciremos menos bienes de consumo y más bienes de capital, como máquinas para hacer pizzas. ¿Qué impulsará la producción y el consumo en el futuro? Ok, muchas gracias. Ya, entonces, en esta pregunta, la sociedad tiene que decidir, ¿ya? O se producen más artículos tecnológicos o más productos más bien manuales en donde no es necesario emplear tanta tecnología. Entonces, esa pregunta, para dar respuesta a esa pregunta, dependerá de qué cosa. ¿Qué creen ustedes? De la demanda. Ya, sí, también. ¿Pero qué más? De los bienes. ¿De qué bienes? De la materia prima. De la materia prima, de los recursos que tengamos disponibles, es decir, de aquello que tengamos más abundantemente, ¿verdad? Puesto que si tenemos más tecnología, pues entonces habría que aprovecharla porque ahí ya no tendría sentido producir algo más bien manual si es que tengo mucha tecnología a mi disposición. Entonces, cada sociedad producirá lo que decida producir, tomando en cuenta, pues, en primer lugar, qué necesita la sociedad
qué es lo que nos hace falta y considerando también pues aquellos recursos que sean más abundantes y que puedo emplearlos para el proceso de producción del bien o servicio que vaya a ofrecer. ¿Ya? Entonces, esa primera pregunta, ¿qué producir? Se refiere a eso, qué bienes o servicios, en qué cantidades se va a ofrecer, dependiendo de la demanda que vaya a tener y los recursos con los que cuente para hacerlo. La segunda pregunta, ¿cómo se producen los bienes? Dice, una sociedad debe determinar quién se encargará de la producción, con qué recursos y técnicas de producción utilizará, quién se dedica a la agricultura y quién a la enseñanza. La electricidad se debe generar a partir del petróleo o del carbón o del sol. Serán personas o robots quienes operen las fábricas. Entonces, esa pregunta pues va relacionada pues en sí a cuál sería el procedimiento más adecuado para ofrecer ese bien o ese servicio. Entonces, si es un producto que va a incluir mucho valor agregado, mucha tecnología, pues entonces escogeremos pues el proceso más adecuado para hacerlo. Entonces, en esta pregunta se da solución a esa interrogante sobre cuál sería el mejor proceso de producción para llevar a cabo y de esa manera pues poder ofrecer ese bien o ese servicio que se escogió aquí en la primera pregunta. Y la tercera pregunta, ¿para quién se producen los bienes? ¿Quién me ayuda con la lectura? Nicole. ¿Para quién se producen los bienes? ¿Quién se lleva los frutos de la actividad económica? ¿La distribución del ingreso y la riqueza es justa y equitativa? ¿Cómo se divide el Producto Nacional entre los distintos hogares? ¿Existen muchos pobres y pocos ricos? Los ingresos elevados se destinan a los profesores, a los atletas, a los trabajadores de las fábricas de automóviles o a los capitalistas de riesgo. ¿La sociedad proporcionará el consumo mínimo a los pobres o deben esos trabajar si desean alimentarse? Ya, muchas gracias. Ya, entonces, ¿para quién se producen esos bienes? El mercado está segmentado, ¿ya? Entonces, hay productos para cada mercado. Hay productos que son accesibles, ¿verdad? No son tan costosos y que por lo tanto ya tienen su nicho de mercado. Entonces, dependiendo, en primer lugar, de la capacidad o disponibilidad para pagar por estos bienes o servicios, de la capacidad adquisitiva de las personas, se decidirá, pues, qué bienes o servicios van a ir a este mercado, ¿ya? Entonces, por ese motivo, hay productos del mismo producto o uno similar que es producido, pues, de diferentes maneras por varias empresas. Algunos tienen ciertas características adicionales que no las tiene el otro, pero asimismo son un poco más costosos. Y aquella persona que disponga del recurso para adquirirlo, pues lo hace. Pero tampoco estamos marginando a las que no tienen esa capacidad, puesto que para ellas también hay un producto similar, ¿ya? Entonces, en el otro libro que estábamos analizando, el de Graue, pues hablaba de que, por ejemplo, la industria automotriz es muy diversificada. Hay productos, vehículos de diferente tamaño, características, para cubrir necesidades de varias personas, ¿verdad? De personas que pertenezcan a varios segmentos o a diferentes condiciones para poderlo hacer. Entonces, de eso se trata esta tercera pregunta, ¿para quién producir? ¿Ya? Entonces,
Estas tres preguntas tratan de explicar pues ese problema económico del que todas las sociedades pues tienen que tratar de solucionar, ¿verdad? Esas tres preguntas sintetizan o resumen todos los problemas económicos que nosotros encontramos y que vivimos diariamente, ¿ya? Entonces, el qué producir, cómo producir y para quién producir, ¿ya? ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Preguntas. Elizabeth. ¿Le tiene alzada la mano o se le quedó alzada de hace un ratito? Me quedo alzada, disculpe. Ya, continuamos. Habíamos visto también pues que la economía es tan amplia, tiene su relación con varias ciencias que le dan su aporte y que pues permite tratar de buscar soluciones a diferentes problemas de la sociedad. Ese es el fin de la economía, distribuir eficientemente los recursos que son escasos para satisfacer las necesidades limitadas de la población. Entonces, muchas veces se piensa pues que, por ejemplo, la economía no tiene relación con la medicina o que no tiene relación con el derecho o la psicología, pero en realidad sí se relacionan. Todas esas asignaturas aportan de alguna manera a la economía y esta pues tiene su interrelación con todas estas ciencias, ¿ya? Vamos a ver un video que yo lo encontré en internet, de repente ustedes también ya lo hayan visto, en donde pues me muestra que la economía está en todas partes, ¿ya? En todas partes, ¿sí? Aunque uno a veces no lo vea tan evidentemente, pero está ahí, de alguna u otra manera, está ahí la economía, ¿ya? Entonces, en este video vamos a observar esto. Hay personas que le van a dar los testimonios de cómo ellos han descubierto la economía y les indican cómo es que esa pasión por la economía pues los llevó a profundizar aún mucho más en el estudio de ciertas variables que ellos están indicando, ¿ya? Entonces vamos a ver el video y luego pues comentamos acerca del mismo. Muchas personas tienen ideas erróneas sobre la economía. Creo que las personas cercanas a uno, al escuchar que estudias economía, podrían decir, ¿en qué acciones debería invertir? Si no has tenido la oportunidad de estudiar economía antes, probablemente lo primero en lo que pensarás será en un contador. Algunas personas creen que es un área muy matemática y que solo gente con habilidades como las de Albert Einstein tendrán éxito en ella. La concepción errónea que se tiene de la economía se debe principalmente al énfasis público de las decisiones de la Reserva Federal y de la discusión del presupuesto fiscal. A pesar de que algunos economistas están muy involucrados con los mercados financieros, la economía para mí es mucho más que eso. La economía tiene que ver con las personas.
De chica siempre amé las matemáticas y las ciencias, en especial la física, porque era la aplicación de conceptos que aprendíamos en matemática y que podíamos poner en práctica en geniales experimentos. Pero cuando tomé un curso de economía, esta me fascinó porque aplicaba los conceptos matemáticos que había aprendido a amar en mi niñez a los distintos problemas sociales, analizando cómo distribuimos los recursos en nuestra variada sociedad. Una de las cosas que más me gusta de la economía es que me ha enseñado cómo funciona el mundo en realidad. Cómo un sistema tan complejo puede en realidad ser entendible si nos basamos en los incentivos individuales de las personas. Por ejemplo, ¿qué factores impulsan el desempleo? ¿O qué factores impulsan el mercado laboral? Podemos cuantificar estas situaciones a través de experimentos de campo o aún más, en muchos casos, existen experimentos de políticas públicas u otros experimentos naturales. Ejecutar estos experimentos a gran escala nos permite cuantificar cosas que hace 20 años uno no habría ni siquiera pensado en medir, ni mucho menos considerar en la toma de decisiones de negocios. Hoy en día podemos realizar este tipo de cosas porque la infraestructura computacional ha cambiado radicalmente la forma en la que practicamos la economía. La economía es la ciencia del comportamiento humano que permite responder a diversas preguntas interesantes acerca de por qué los humanos hacen lo que hacen, pero de una forma más precisa cuando usan las matemáticas. Ya sea que se trate de preguntas básicas de microeconomía sobre oferta y demanda como ¿qué determina el precio de las naranjas? O preguntas complejas de macro como ¿la inversión responde a los cambios en la tasa de interés? La economía trata sobre la conducta humana y cómo la usamos para responder preguntas que ayudarán a las personas a vivir mejor. Dedico parte de mi tiempo a tratar pacientes, pero la mayor parte de él lo dedico a enseñar a los estudiantes sobre la relación entre la economía y la salud global, a hacer investigaciones utilizando técnicas económicas para entender políticas públicas en torno a la salud. La falta de comprensión de los principios y las fuerzas económicas ha creado una enorme brecha a la hora de practicar la medicina. Estaba trabajando en la sala de urgencias en el Hospital Eugenio Espejo, en Quito. Había pasado toda mi vida estudiando anatomía y fisiología. Sentía que este era el momento de empezar a ayudar a la gente. Para eso me había entrenado. Al llegar al departamento de urgencias, quise ayudar a una joven que había tenido un accidente automovilístico, pero me fue imposible hacerlo debido a la falta de suministros. A pesar de toda la preparación y de querer ayudarla, me pregunté, ¿qué está pasando con la cadena de suministros? ¿Por qué se privatizó este mercado? ¿Qué está sucediendo en los mercados financieros? Todo esto hizo que me interesara en entender más sobre la economía de la salud en países en vías de desarrollo. Si pensamos en la economía como una manera de profundizar en los problemas sociales y sugerir soluciones usando matemáticas, teoría, datos, ensayos de control aleatorios y experiencias del mundo real, creo que la economía podría abrirse a diferentes tipos de personas. Dudé de mi habilidad para cambiarme a esta área de estudio. Creo que tiene que ver con el hecho de que, honestamente, no conocía a mucha gente que se pareciera a mí, que fueran economistas de verdad. Oía rumores de que era un área muy difícil, que ser aceptado en un programa de doctorado era aún más difícil. Tuve la suerte de ir a una universidad de artes liberales para mujeres, donde me relacioné con economistas de todas las etnias, razas, orígenes y géneros. Al tener esa base y participar en el programa de la AEA, el programa de capacitación de verano, entendí que un economista no es solo un tipo de persona. Me di cuenta, hey, esto es factible, es algo que puedo hacer.
Las decisiones sobre políticas públicas deben discutirse con representantes de los diferentes grupos raciales y étnicos del país, ya sea en la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal, en el FMI, en el Banco Mundial o en otras instituciones, o la Oficina de Presupuesto del Congreso. De lo contrario, esas conversaciones van a carecer de ciertas perspectivas e información importantes.